Street Fighter 2 es uno de los juegos con más iteraciones en la historia y ha estado presente en prácticamente todas las consolas existentes desde su lanzamiento en las arcades, teniendo algunas versiones exclusivas como la Turbo Revival de Game Boy Advance o la Ultra de Nintendo Switch. Y entre esas exclusivas hay una que solo vio la luz en Japón y solo fue disponible para la Dreamcast. Y esta es la Super Street Fighter 2 X for Matching Service, con la particularidad de que se podía jugar el versus en línea. Sin embargo, esta versión escondía un gran secreto, un menú tan oculto que el simple hecho de desbloquearlo era toda una hazaña. Y aún así, aunque lograras desbloquearlo, el saber cómo usarlo sigue siendo un misterio. Y lo más intrigante es que ni siquiera la propia Capcom documentó algo al respecto. Pero un reciente descubrimiento reavivó uno de los secretos mejor guardados de Street Fighter 2. Pero vamos por partes, porque primero tenemos que entender por qué ha sido tan difícil hablar de este tema, lo que hace que todo esto sea un verdadero misterio, y nos revelará el porqué de su relevancia 26 años después. Porque esto quizá convierta a esta versión de Dreamcast en la más compleja de todas. Dreamcast ha sido una de las consolas más interesantes de todos los tiempos, con todo y que era el sistema más débil de la sexta generación de consolas, pero lo que no tenía en poder lo tenía en carisma. Esta consola contó con una librería de juegos sin precedente, que incluso a la fecha sigue siendo única, ya que su enfoque siempre se inclinó hacia lo japonés y lo arcade. Y una de las compañías que más aportaron a esta consola fue Capcom, quien no perdió el tiempo y ahí lanzó los mejores juegos de su catálogo, además de darle grandes exclusivos. Y ese fue el caso de esta iteración de Street Fighter 2. Y para entender mejor de qué se trata, recapitulemos un poco. Super Street Fighter 2 fue el primer juego en la placa CPS-2, lo que se tradujo en mejoras gráficas y de audio, nuevo arte y ajustes de balanceo, ya que además de los cambios mencionados, algunos de los personajes recibieron técnicas especiales nuevas, aunque redujo un poco la velocidad con respecto a la anterior iteración, que era la Turbo, además de que aprovecharon para introducir formalmente el sistema de combos, que anteriormente había sido una especie de error, así como la introducción de 4 nuevos personajes. De ahí le siguió la X o Turbo en América, que reintroduce la velocidad turbo e implementa los super combos, lo que se convirtió en su sello particular. Hay nuevos movimientos y nuevas animaciones, además de que Gouki o Akuma en América hace su primera aparición como jefe oculto. Todos estos cambios lo posicionaron como el juego competitivo por excelencia y se convirtió en un éxito total. Por esa razón, no era de extrañar que en el año 2000 fuera lanzada la Super Street Fighter 2 X Grandmaster Challenge for Matching Service. Esta era prácticamente la misma versión que habíamos visto en arcade y otras consolas, como la colección lanzada en el 98 para la Sega Saturn, pero con la gran característica de que incorporaba el juego en línea, algo muy innovador para la época, quizá demasiado por lo complicado que era usarlo, ya que estamos hablando de una época donde el internet no solo era poco común, sino que era telefónico y usaba velocidades muy bajas. Además, se cobraba por tiempo de uso, lo que lo convertía en un servicio super premium. Y si agregamos que un par de años después sería lanzada la Hyper Street Fighter 2 Anniversary Edition de PlayStation 2, nos deja con que esta versión de Dreamcast pasó completamente desapercibida por el mundo. Nadie la extrañó. Por lo mismo, todos ignoraron que esta versión escondía grandes secretos en sus entrañas, ya que además estos secretos estaban literalmente bajo decenas de candados que nunca fueron documentados oficialmente. Pero no solo bastaba con tener el juego y conocer sus candados, también requería gran habilidad y paciencia que solo unos pocos serían capaces de demostrar. Y aún así, no habrías terminado. Y de inicio una pequeña nota. A partir de este punto, este será un tutorial del tutorial para el tutorial de Super Street Fighter 2 X for Matching Service. Y podemos empezar por mencionar que lo primero que necesitas era el acceso al juego. Y Dreamcast siempre tuvo la peculiaridad de que sus juegos eran difíciles de conseguir incluso en su tiempo. Y más en este caso que se trata de un exclusivo de Japón. Y digamos que hoy día las cosas no han cambiado mucho, por no decir que han empeorado. Suponiendo que ya lo tienes
tienes, digamos que ya cumpliste con la parte fácil. Como mencionamos, aquí es posible enfrentar a Gouki como jefe oculto. Y sí, nos vamos a referir a Akuma como Gouki porque es la versión japonesa. Para pelear contra él deberás llegar al final sin continuaciones y un buen puntaje. De ahí que se recomiende que hagas 3 perfects. Bien, pues debes derrotar a Gouki con los 16 personajes. Si lo lograste, ahora tendrás acceso a un menú oculto llamado Opciones EX. Para entrar debes seleccionar opciones y mantener presionado R y pulsar Start. Aquí puedes cambiar varias cosas que te pueden ayudar más adelante, como ponerte la barra de super ilimitada o activar y desactivar los bonus stages que te ayudarán para hacer más puntos. Aunque una de las opciones que más llama la atención es que puedes activar un submenú para escoger la versión de tu personaje, entre normal y super, similar a lo que vimos más adelante en la Anniversary Edition, pero esta opción solo será disponible en Versus y Training. Ahora que ya sabes que es posible seleccionar versiones super de todos los personajes, si quieres usarlos en el modo arcade debes saber que cada uno tiene su código para desbloquearlo. Por aquí te dejo todos los códigos. Este lo activas justo después de escoger a tu personaje, ya que en ese momento hay una pequeña pausa antes de que vuele el avión. Confirmas con golpe débil para el color regular y los 2 débiles para el segundo color. Si lo hiciste bien, escucharás el audio del personaje. Cabe resaltar que en esta versión no tienes supers, ni puedes reducir el daño de los agarres, pero sí todas las características de la versión super, que en algunos casos es una recuperación más rápida de ciertos ataques y más daño. Y con esta información deberás derrotar a Gouki, ahora con todos los 16 personajes en su versión super, por lo que en total debes terminar el juego 32 veces. Literalmente toda una odisea. Hecho esto, ahora tienes acceso al menú más secreto en la historia de Street Fighter 2. Para acceder a él, solo debes mantener presionado Y y pulsar Start. Quizá todo esto puede parecerte demasiado trabajo, y Capcom lo sabía, así que existen alternativas para desbloquear este menú más fácilmente, por decirlo de alguna forma. Así que vamos a la primera herramienta, y sí, es exclusiva de Japón, y también solo era disponible en preventas. Hablamos del Capcom Battle Fan Disc. Esta rareza no es un juego, es un disco que nos trae datos de repetición y galerías de Capcom vs SNK, pero lo más interesante es que incluye una compilación de archivos completados de múltiples juegos, mismos que puedes transferir a tu UMB y así desbloquear todo su contenido. Entre ellos tenemos MVC 1 y 2, Capcom vs SNK 1 y 2, Power Stone 1 y 2, JoJo's Bizarre Adventure, Spawn, entre otros. Por lo que sí, es una herramienta bastante útil fuera de Street Fighter. Pero el que buscamos precisamente es el archivo completo de Super Street Fighter 2 X, con el que tendremos acceso a todos los menús ocultos. Aunque conseguir este disco puede ser extremadamente difícil, y pudiera ser más sencillo terminar el juego 32 veces, ahora entiendes por qué este es uno de los secretos mejor guardados de Capcom, y es que hasta este punto parecían ser las únicas alternativas para desbloquear estos menús, o al menos eso creíamos. En pleno 2026, más específicamente en abril, el usuario Onaka Guru Guru reveló una forma arbitraria de desbloquear todos estos menús directamente en la pantalla de inicio, y para lograrlo necesitarás algo de suerte para variar. De forma aleatoria, el logo de título parpadea de color dorado. Esto no sucede regularmente, por lo que deberás de estar muy pendiente. ¿Te recuerda algo este color? Luce igual al logo de la Anniversary Edition. Cuando veas esto debes ser veloz e introducir la secuencia R, Y, A, abajo, X, B, L, A, R, 2 veces Y, arriba, 2 veces X, derecha, A, L. Si lo hiciste correctamente, escucharás a Chun-Li. Sin duda un descubrimiento que ha despertado de nuevo el interés por Street Fighter 2, ya que nos permite tener acceso de forma más viable a todos estos secretos que nos revelan todo un universo poco explorado oficialmente. Y es una maravilla que 26 años después sigamos descubriendo cosas. Por lo que ahora sí, veamos qué esconde este menú.
Básicamente son los deep switches del arcade, y por lo visto Capcom se había encargado de que solo los más aguerridos guerreros fueran capaces de acceder a ellos. ¿Y qué significa todo esto que vemos aquí? Bien, esto es un laboratorio de pruebas. Para empezar, tenemos 4 preajustes llamados Auto Setting, y aplica un paquete de configuraciones internas que reproducen cómo se comportaban distintas builds del juego en fechas muy específicas. Es como un preset que refleja versiones históricas del desarrollo. Las primeras 3 son versiones de arcade preliminares o de prueba de localización, aunque es un poco complicado notar todas las diferencias que hay entre cada una, pero en lo evidente podemos decir que la de octubre del 93 es la más vieja, y básicamente podemos decir que es la Super, ya que de hecho coincide la fecha de lanzamiento. Desde el logo del título verás que cambia de color, y de allí notarás que el HUD es idéntico a Super. No tenemos los retratos de los peleadores y algunos colores son distintos. En la de febrero del 94 tendremos algunos ajustes en los finales y balanceo de personajes. El HUD ya se nota normal. En la de mayo del 94 se corrigen y depuran efectos de sonido y mecánicas, mantiene ajustes técnicos de medidor y guardia, y ya no tenemos tantas curiosidades experimentales como en las anteriores. Esta es prácticamente la versión de transición inmediata al arcade definitivo, mostrando cómo Capcom cerraba el balance antes del lanzamiento oficial. La de diciembre del 2000 es la de Dreamcast, tal cual, porque de hecho esta es la fecha de lanzamiento oficial. Pero el caso más interesante es la última, ya que puede ser un preset final o de depuración usado por Capcom para pruebas internas en Dreamcast, que nunca se pensó para el público, y no se ha podido confirmar aún que tantas cosas cambian, por lo que se ve combina elementos de los perfiles anteriores, pero con variaciones mínimas en sonido, guardia y consumo de medidor, además de que se caracteriza por tener personajes en versiones corregidas, pero no se dan más detalles, por lo que se le considera un preset fantasma, y representa la última configuración registrada en el menú secreto, pero su contenido exacto sigue sin estar claro. Así que como es probable que fuera un preset de desarrollo interno, quizá es por eso que ni siquiera tiene fecha documentada. Ahora que si te consideras más intrépido, tenemos los ajustes manuales. Y verás todos los switches disponibles para que puedas modificarlos de forma independiente por ti mismo, y así seas capaz de crear tu propia versión del juego. Pero, ¿cómo funciona? Este es un sistema de 4 líneas o niveles, y cada nivel va dividido en bloques. Pero para ser más específicos, el diagrama en realidad se observa de esta forma. Verás que todos están en 0, y al activarlos cambian a 1, y funciona como un sistema de coordenadas. De hecho, habrás notado que cuando seleccionas algún preset de arriba, cambian varios switches. Sin embargo, la lista completa de todos los ajustes de estos switches son los registrados en los datos internos del juego, y son nombres muy simples, sin que se especifique en algunos casos sus efectos concretos ni los métodos para activarlos, además de que estos nombres parecen no coincidir del todo, por lo que los efectos reales pueden ser distintos, y hablar de todos y cada uno de ellos puede ser muy tardado, además de que gran parte de todo este laboratorio sigue siendo investigado. Por esa razón, nos vamos a enfocar en solo los ajustes globales que pueden cambiar por completo tu experiencia de juego, y tendrás más que herramientas suficientes para customizar tu versión. Voy a dejar en la descripción toda la lista completa para que tú, si tienes la posibilidad, puedas revisarlo por tu cuenta. Pero empecemos por las opciones EX. Aquí podemos activar los supers ilimitados, aunque también puedes hacer que lo acumulado pueda mantenerse entre rondas. Recordemos que normalmente cada ronda reinicia tu barra de super. Puedes ajustar el input lag y también puedes activar los bonus stages, mismos que no están disponibles regularmente. Tienes esta opción con la que puedes activar un submenú que te permite seleccionar entre la versión normal y super de cada personaje sin usar los comandos de desbloqueo, aunque, como dijimos, solo para los modos versus y training. Otro submenú de versus te permitirá escoger si deseas que el personaje sea controlado por la CPU, tanto para el jugador 1 como para el jugador 2. También puedes activar el menú de handicap, igual solo en versus, y finalmente la posibilidad de borrar los datos de los records. Ahora sí, pasemos a los switches. De inicio voy a usar la versión 2000, la de Dreamcast, para que sean más notorios los cambios. Por ejemplo, si activas el 03, podrás ver el final de localización, algo sencillo, pero bastante curioso.
Con el 05 podrás cambiar el staff roll. De aquí en adelante tenemos varios personajes en su versión corregida, mismos que están activados si escoges el último preset. Y sinceramente no vi ninguna diferencia. Estoy seguro de que los jugadores más experimentados sí notarán cuáles son los ajustes de cada uno de los personajes, que puede ser principalmente correcciones de bugs. La segunda línea tiene modificadores para ciertos ataques o corrección de errores, pero en el 10 tenemos una opción bastante buena, y es que tenemos un oscurecimiento a la hora de hacer el super combo, y se ve de maravilla. Normalmente no lo tiene. Con el 1B podremos desactivar los rostros de los personajes en el HUD, y con el 1C cambiaremos los colores de los nombres. Y si activamos el 1D, podremos poner la barra de super opaca. Activando el 1E accederemos a un modo Endless, donde de entrada vemos que cambia esta pantalla y vemos las 16 casillas. Al avanzar notaremos que no hay un orden específico. Recordemos que normalmente los 4 jefes están al final. No, aquí no hay orden. De hecho, al derrotar a Vega, o Bison en América, verás esta imagen. Al parecer, él no tiene pantalla de derrota, por lo que se usa la del final de localización. Y casualmente, de último stage me tocó la mujer más fuerte del mundo. De ahí sigue el 17, que es Gouki. Si logras derrotarlo, simplemente se reinicia, aunque tu conteo de stages continúa. Y así, indefinidamente. En la tercera línea tenemos ajustes más de prueba, porque aquí podemos poner la 22, que te permite ver cuáles serán tus contrincantes en tu recorrido. También tendremos la posibilidad de cambiar la región del juego a americana, haciendo que los diálogos aparezcan en inglés. Con el 2B puedes hacer que se muestre el contador de hits también para la CPU. O puedes activar y desactivar la ralentización que hay cuando golpeas con un especial o un super. Pero hay 3 ajustes que sin duda son de lo mejor. El 31 te dará acceso a la posibilidad de activar la selección simple de Gouki. En este caso tienes que desactivarlo. De esta forma ya no necesitas hacer toda la secuencia para desbloquearlo, sino simplemente necesitarás colocarte sobre Ryu y pulsar al mismo tiempo Start y los 3 puños, facilitando muchísimo usar este personaje. Pero si activas el 28, tendrás la posibilidad de usar a Shin Gouki, mismo que no está disponible normalmente, ya que el que se desbloquea regularmente es una versión inferior al que enfrentamos en la batalla secreta del modo arcade, con todas sus características, como lanzar 2 proyectiles o que su Tatsu dé más golpes y por ende haga más daño, y para seleccionarlo deberás pulsar Start y las 3 patadas simultáneamente. Aunque aquí no termina. Si activas también el 27, verás una tercera versión, que es la llamada Tien Gouki. Ese nombre no es para nada oficial, pero los fans decidieron llamarlo así. Y este es Shin Gouki, pero con la capacidad de hacer el Shun Gokusatsu. Esto no había sido posible en los juegos regulares sino hasta la Turbo Revival de Game Boy Advance, un año después de que fuera lanzada esta versión. Todo lo demás queda en tus manos. Solo hemos rascado la superficie, ya que abarcar toda la información de este laboratorio puede ser muy complicado, aunque no imposible, pero saber que ya existe una puerta de entrada más accesible hace de todo este secreto un nuevo motivo para revivir este juego, ya que nos deja ver un poco más de cerca el proceso de creación detrás de este. No sabemos si el hecho de que nunca hayan documentado oficialmente este código de acceso es una muestra de que en realidad no se esperaba que los jugadores regulares tuvieran acceso a este menú, pero el hecho de que sí haya condiciones para su desbloqueo
desbloqueo nos habla de que en cierto punto sí querían darnos este vistazo, pero no a todos, ya que sus condiciones sinceramente son absurdas, y más considerando que este juego es particularmente difícil. Incluso en la dificultad más baja se puede complicar bastante. Es algo que requiere bastante habilidad y tiempo. Sea como sea, la realidad es que nos dejan con una completa caja de arena, un laboratorio interno a nuestro alcance con el que podremos expandir nuestra experiencia a niveles insospechados, al grado de que aún se siguen descubriendo cosas 26 años después de la salida de este juego. Es una maravilla tener la posibilidad de ver cómo Capcom ha estado probando varias cosas mucho antes de que las viéramos en acción oficialmente, o bueno, al alcance de todos. Es cierto que un par de años después tuvimos la Anniversary Edition, que básicamente nos da lo mismo, pero ya con opciones dentro del juego, aunque también nos lo da preconfigurado, no es tan libre como aquí. Todos estos secretos nos muestran que estos eran más que simples ports, eran toda una experiencia. Actualmente hemos visto que Capcom ha repetido este patrón de una u otra forma. Lo hizo con Anniversary Edition y también con Alpha Anthology, y más adelante con Ultra Street Fighter 4. De ahí solo hemos visto algunas opciones en sus más recientes colecciones de MVC Fighting Collection o Capcom Fighting Collection 1 y 2, aunque en menor grado, pero no deja de ser un buen detalle muy satisfactorio para todos los jugadores más hardcore, y quizás sería bueno verlo de vuelta más a menudo. Aún hay muchos juegos que pueden beneficiarse de esta clase de ajustes. Debido a la naturaleza poco común de todo este embrollo, quizá este video solo sirve como un vistazo, un testimonio del momento en el que Capcom dejó una puerta de entrada, aunque con las llaves bien escondidas. Pero es todavía más interesante ver que hay secretos en este juego que quizás siguen siendo un misterio, y verlos revelados tras tanto tiempo nos habla de auténtica pasión por parte de sus jugadores. No sabemos qué más se puede encontrar, pero sin duda es emocionante saber que hay todo un mundo por explorar, más allá del horizonte.